herramientas que estás esperando. Bienvenidos sean todos a nuestro programa de hoy en Radio Coaching Mundial, lecciones de negocio y liderazgo. Antes de comenzar, quiero hacerte esta pregunta. ¿En los negocios, será que hay algo más detrás de una estrategia de ventas? ¿Será que hay algo más detrás de la estrategia con el personal? ¿Hay algo que no has considerado quizás? Hoy quiero que sepas que la conexión humana es un pilar fundamental de los negocios. Por eso nuestro tema de hoy es ¿y cómo incluir las conexiones humanas dentro de nuestros negocios? Y entendiendo y sobresaliendo, como diría nuestro queridísimo mentor, la importancia que tiene la relación con las personas que están, bien sea en nuestro equipo o las que son proveedores y clientes. ¿Qué tal si hoy aprendemos un poco más de esa conexión humana que tenemos que llevar a cabo en los negocios? ¿Cómo estás, Nucelis? ¿Cómo te va? Lindas tardes a todos. Bueno, lástima que no me están viendo, creo, no sé, a lo mejor después por Instagram me estarán viendo, pero tengo detrás pues la ciudad de Valencia, la zona industrial del estado Carabobo en Venezuela, para quien no los conozca, y bueno, parte de algo de historia que le quería por allí agregar. Gracias, Roxana, gracias, Mentoría, gracias. Radio Coaching Mundial, y de verdad que hoy es un tema súper interesantísimo, además que tenemos una persona bastante bien profesional en el área. Así es, así es. Fíjate que quiero, a propósito de lo que acabas de decir, quiero sobresaltar el día de hoy una invitación maravillosa que nos hizo Radio Coaching Mundial para formar parte de un grupo de 10 mujeres selectas que las vamos a estar acompañando a final de marzo a propósito del Día de la Mujer. No se lo pueden perder, está hermosísimo lo que están creando en Radio Coaching Mundial con 10 referentes, mujeres hispanas que podemos entregar y queremos entregar nuestro propósito de vida al desarrollo de los seres humanos y de las mujeres que nos están escuchando. Y sé que tú también fuiste elegida, Nucelis. Sí, de verdad que para mí fue una grata noticia y sorpresa haber sido seleccionada dentro de ese grupo de mujeres que estamos siempre al servicio de aportar pues valor a otras y ser esa mano de apoyo. De verdad que estamos, de verdad yo tengo muchas expectativas súper positivas, además de emocionadas. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, vamos a Sin abrirle más preámbulos, espacio. ¿no? Sí, sin más preámbulo, vamos a abrirle espacio a nuestra queridísima invitada. Definitivamente hoy vamos a aprender de Carly cómo es que podemos emplear la conexión humana en los negocios y que sean más No te rentables y escucho. productivos. Yo te escucho perfectamente, Carly. ¿No nos escuchas? Hola, ¿me ¿Me escuchas? Hola, escuchas? Carly. Sí, Sí. perfectamente. Y en radio también te estás escuchando. Bienvenida a Radio Coaching Mundial, la radio Ay, que no te las hace escucho. crecer. Quizás tu No dispositivo las le escucho. falte subir volumen. No, yo no las escucho. Ok, te podemos escribir por Momentito. chat. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me yo te escucho escuchan? perfectamente, ajá. Bueno, mientras Mientras resolvemos estos detalles técnicos. Sé que en Voy estos a volver días, a salir y volver a entrar. Ya va. perfecto, Carly, perfecto. Estamos en vivo, estamos en vivo. Todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. Y fíjate que hay algo que debemos hoy traer en acotación con respecto a las conexiones humanas. Y es que cuando hablamos de conexión, eso no es una habilidad técnica que se pueda desarrollar, es una habilidad que tiene que ver con el alma.
con eso que podemos transmitir, esa inteligencia del corazón que nos permite llevar más allá las métricas y los resultados para Hola. reconocernos con las aspiraciones y el resto. Ahora sí nos escuchas, mi queridísima Carly. ¿Estás muteada? Ajá, ahora tienes mute el... Tienes mute en el. Y Roxana, bueno, mientras Carly termina de soltar, de verdad que hacer las conexiones humanas no solamente nos ayuda a crecer nuestro capital relacional, ¿no? Sino cómo podemos siempre estar al servicio de la otra persona para poder ayudar y extender la mano y dime qué necesitas, dime en qué te puedo ayudar, dime cómo estoy aquí para ti y que podamos crecer juntos, ¿no? Porque realmente conectar con las personas no solamente nos hace crecer nosotros como seres humanos, sino que también nos apoyamos y nos ayudamos para crecer en nuestros negocios. Sí, definitivamente así es. Y tiene tanto que ver eso con entender que es darle prioridad y valorar lo que necesita el otro. Y hay tres niveles de inteligencia del corazón, definitivamente, que es valorar a los demás, entender que no puedes conectar con alguien a quien no valoras, porque evidentemente eso se percibe. Eso es un intercambio inconsciente, energético, que la otra persona va a sentir. Aprender a escuchar, que es lo que llamamos en el coach la escucha activa, entender que hay un todo cuando te escucho y que se requiere estar netamente presente y definitivamente entregar lo que somos sin que el ego salga primero a saltar, sino desde eso que soy. Carly, ahora sí, Ahora bienvenida, Carly. sí, gracias, lo Qué logré. rico poder contar contigo. Felicitaciones. Oh, Ay, Nucelis, te dejo para que presentes a Carly y a nuestros oyentes. Wow, mira, una extraordinaria mujer. De verdad que desde que la conocí, una mujer sumamente profesional, una persona que se ha dedicado en ayudar a las personas, siempre al servicio de aportarle valor, en donde ella lo puede ayudar desde lo emocional hasta lo profesional. De verdad que ella es un ángel. De verdad que ella llegó en mi vida y ha sido de mucho valor. Creo que ha sido mucho valor mutuo. Una persona de mucha experiencia en construcción de equipos de altos desempeños, en ventas, en conexión, porque su negocio principal tiene que ver con redes de conexiones. Entonces, ¿cómo ella nos va a dar esos tips para conectar con las personas? De verdad que bueno, bienvenida Carly y el espacio es tuyo. oh, wow, de verdad que qué privilegio de estar aquí pues con Roxy y con Roxana y contigo, de verdad que para mí es es un regalo de la vida poder compartir con seres tan especiales como ustedes. Y bueno, aquí venimos todas a compartir y aprender y yo creo que es mucho de retroalimentarnos, no solamente de nosotras tres, sino de todas esas personas que pueden estar por allí y que podemos aprender de ellos. Creo que la vida es un constante aprendizaje y es la oportunidad que tenemos para poder crecer. O sea, es una cosa bellísima. Así que muchísimas gracias. Así es, Carly. Y fíjate que hay algo interesante que hablábamos al principio, que en ocasiones cuando estamos en los negocios, creemos que el negocio se trata solamente de estrategias de venta, estrategias operativas, a quiénes contrato, cuál es el perfil de mayor capacidad que tenga, cómo hago para ganar más dinero y nunca generamos un plan. Y digo nunca y quizás suene muy fuerte, pero es que el 100% de las personas con las que he podido conversar en el área de organización, de ese 100% quizás un 1% te dice, el patrón de comunicación de esta compañía es, de resto no hay ninguno. Muy pocas personas se definen y dicen, aquí se habla de esta manera, nos comunicamos de esta forma, conectamos con las personas que le gustan esto. Eso no existe. No le damos peso a la conexión humana. Y
y por eso creo que es valioso resaltarlo. Los negocios no salen a flote si no es a través de una conexión real y auténtica. ¿Cómo Carly lo pone en práctica? Ok, bueno, primero totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que todos los negocios se hacen a través de conexiones, porque las conexiones generan confianza y no puede haber ningún tipo de negocio porque, a ver, y a veces pensamos que negocio es solamente aquella transacción monetaria. Un negocio no es una transacción monetaria. La transacción monetaria es el resultado. Es el resultado de haber cerrado y de haber hecho el negocio. Y para poder haber hecho ese negocio tiene que haber confianza. Y antes de la confianza hay una conexión. Y antes de la conexión debe haber comprensión. Yo debo comprender con quién estoy interactuando. Tengo que saber de esa persona. Y eso lo hago comunicándome con esa persona. ¿Sí? E interesándome. Yo creo que es muy importante, es el tener muy vivo, es interesarte por verdaderamente por esa persona, interesarme por la persona, no por lo que la persona me pueda dar. ¿Sí me explico? Totalmente, totalmente, Carly. Y dijiste un punto bien interesante. Yo creo que le diste 4 pasos y yo voy a resumírselo aquí a mis oyentes, a los que nos van a ver en diferido también. Mandamos a todos un gran saludo, pero acabas de dar grandes pasos. O sea, y lo hiciste en retrospectiva, ya va. La transacción del dinero que tú te quieres ganar comienza con una comunicación, una comprensión, de la comprensión, una confianza, de la confianza, un negocio. Exacto. Y me hiciste recordar, justamente estaba leyendo un libro el día de hoy de Jorge Serratos que se llama Llama la atención. Y hay algo que subrayé que podría resumir exactamente lo que acabas de decir. Él dice, las personas te ven porque le caes bien, pero haces negocio porque generas confianza. Y la pregunta es, ¿qué tanta confianza intencional estamos nosotros poniendo en el juego de nuestros negocios? Y yo puedo tener confianza en ti cuando yo sé, Carly, que te acercas a mí, porque tú quieres un beneficio común, teniendo la claridad que evidentemente Exacto. yo tengo un trabajo, tú tienes un trabajo y podemos hacer conexiones por un beneficio común. Y Exactamente. esa confianza la genero solamente desde la conexión. Totalmente, totalmente. Y por eso es que uno necesita conocer exactamente, primero, qué es lo que yo aporto, ¿ok? Porque muchas veces estamos pensando qué es lo que me va a dar aquel. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo para ofrecer? ¿No? ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecer? Yo creo que hay una palabra que a mí me encanta, que es intercambio, porque el intercambio se hace no con dinero. Yo te puedo tranquilamente intercambiar mi atención. Y la verdad es que para mí la moneda más valiosa de este planeta es la atención. Y los principales problemas que tenemos, yo soy educadora especial y te puedo decir que ahorita está muy en boga y lo voy a poner aquí entre comillas, el famoso TDAH. Tiene problemas de atención, tiene problemas no sé qué atención. Y antes de yo poder tener la atención, debo tener muy clara mi intención. Entonces, ¿cuáles son mis intenciones? Primero, debo conocer qué es lo que yo aporto, cuál es verdaderamente qué valores verdaderamente yo aporto. Cuando yo conozco eso, puedo servir muchísimo a los demás. Tú me puedes pedir sopo 200.000 favores, por ejemplo, pero por favor, no me pidas que te haga transacciones que tengan que ver con ve para los entes gubernamentales y hazme todas las permisologías. No cuentes conmigo para eso porque no soy la mejor para eso, porque no estoy dispuesta a hacer eso, porque no me gusta hacer eso. Cuando yo soy consciente de eso y de lo que yo puedo aportar, entonces allí empieza desde mi verdad y desde mi certeza poder construir certezas y confianzas para los demás. Saco eso y entonces veo qué es lo que yo sí puedo aportar. Eso está genial, 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 Carly. Fíjate que cuando te escuchaba, decía, mi mente iba como que, no, iba cuestionando, no sé si a Nucelis también le pasó,
las reuniones que podemos tener con personas, las que no se concretan, las reuniones que nos quedan así sobre la mesa, porque estaba buscando desde mi intención conectarme contigo, pero no tenía claro qué llevaba a la mesa. Así como cuando tú vas a hacer una visita y tú preparas el postre y dices, no, yo quiero tener una relación con mi vecina que se acaba de mudar, tú preparas algo para llevárselo. No solamente le toca la parte, le dice, hola vecina, ¿cómo estás? ¿Qué hace usted? Cuénteme. Para ver en qué me va a ayudar. O sea, no, tú vienes y preparas un pastel, alguna galleta, alguna cosa, y vas y la visitas y dices, mire, soy vecina, estoy a la orden, yo hago tal cosa. Vas tú y lo pones, ¿no? Y no Exacto. importa si la persona te llamó o no te llamó, porque no hay ninguna intención, solamente estás llevando tu valor. Y me quedo Exacto. con eso, Carly, qué bonito, qué claridad, porque como dije al principio, eso es energía, eso es alma, y quieras o no, el inconsciente de la persona que tengo al frente lo va a oler, lo va a intuir, así como los perros nos huelen cuando tenemos miedo, porque nuestras hormonas se mueven y despedimos un olor que ellos identifican. Así de igual manera podemos manejarlo en los seres humanos, porque hay hormonas que se mueven y que la otra persona la percibe. Y Y te pregunto, Carly, la conversa está buena. Eh, la conversa está buena. Yo estoy segura que muchos de los oyentes van a tener preguntas. Eh, cuando tenemos 30 segundos, Carly, cuando tenemos ujú. 30 segundos de hablar con una persona que nos han hecho tanto el tema del pitch, del ascensor, de diferentes formas de vendernos, ¿qué le dices? ¿Qué dice Carly cuando está trabajando en ese sentido? Bueno, si vamos a hablar del elevator pitch como tal, que ya me toca mi tiempo de participación, porque normalmente lo que yo hago es darle participación a las demás personas, porque la manera en que yo sé que voy a conectar es conociendo a esa persona. Entonces me interesa más conocer algo de la persona y encontrar un punto en común, un punto en que sea real para poder aportar y agrandar esas realidades. Porque la verdad es que nos atraemos por las similitudes, pero aprendemos por las diferencias. O sea, a mí me atrae lo que yo puedo conocer y lo que me es similar, ¿sabes? Con lo que yo puedo conectar. Ahora, aprendo de esa diferencia. Ah, no, pero esto no era lo que yo pensaba. Ah, pero entonces, ¿cómo es? Sí. Entonces, partiendo desde este punto en donde me toca a mí, como decir, ajá, ya me está preguntando, Carly, ¿quién eres tú? Bueno, mira, soy una persona, primero, soy una mujer apasionada. Yo vivo por pasión, ¿ok? Vivo literalmente por pasión. Y mi principal producto o lo que yo le entrego a las personas que están conmigo es una calidad de persona y de manera tal que tú, al estar en contacto conmigo, puedas sentirte mejor de como tú llegaste. Entonces yo sencillamente te voy a ayudar a que tú encuentres las soluciones que tengas que encontrar a través de mis consultorías, a través de mi compartir, a través de mis mentorías. Me dedico básicamente a eso. Ordeno, ayudo a ordenar y diseñar la vida de las personas desde el punto de vista personal para luego construir un negocio. Soy diseñadora de estilos de vida y negocio. A eso me dedico. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, Carly. Mira, aquí hay mucha gente que de seguro está interesado en diseñar y me gusta que tengas el punto del diseñar la vida sobre el diseñar de los negocios, porque se nos olvida que el negocio soy yo, el negocio más importante soy yo. Y cuando entendemos, y eso nos lo dice el registro mercantil o el registro de comercio, o cuando vamos a ver una empresa, dice cuáles son los socios. En esa porción de socios está la porción más importante, el capital más, yo diría que aunque es intangible, es el más relevante para la organización, porque evidentemente estamos poniendo nuestra mente, nuestro crecimiento en aras de crear negocios. Claro. Y cuando estamos trabajando de conexiones, y yo quiero aquí tocar un tema bien interesante, cuando nosotros estamos hablando de conexiones humanas, estamos hablando siempre de conexiones con terceros, pero hay una conexión humana
que nosotros debemos tener en nuestros negocios, que es la conexión con nosotros mismos. Ujú. ¿Cómo podemos manejar esa conexión para que sea favorable a nuestro negocio? ¿Cómo lo has visto tú en esta cantidad de personas que le has visto mejorías en sus negocios al diseñarse? Sí, bien. Lo primero que armo y me gusta armar, porque lo hago y lo hago constantemente, porque se puede llegar a desbalancear, porque sí se puede llegar a desbalancear, es armar lo que yo llamo el primer equipo. Y es el círculo, yo lo llamo el círculo de oro o el círculo dorado. ¿Ok? Es alma, mente, cuerpo o espíritu, alma, cuerpo, ¿sí? Porque ese es el primer equipo. Si yo tengo ese equipo engranado y ordenado, lo demás va a fluir. Entonces, qué es lo que yo normalmente trabajo con aquellas personas? Haz una lista, porque mira, tenemos tanta tendencia a ver todo lo malo que tenemos primero. Por esto, ay, hay que ser modesto. Sí, estas falsas modestias. Cuidado con aquella modestia, ¿ok? Que está disfrazada de hostilidad encubierta con modestia, ¿ok? Porque si yo misma no reconozco cuáles son mis bondades, entonces, ¿qué es lo que yo tengo para aportar? ¿Sí? Entonces, lo primero que que empiezo a trabajar es, mira, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? Y yo hago una lista de todas las cosas que me gusta hacer. Luego, ¿cuál es esa lista de las cosas que yo sé hacer? Chao, nos vemos, mi amor. ¿Cuál es esa lista de las cosas que yo sé hacer? Yo puedo hacer, sé hacer un montón de cosas. Y luego viene esa tercera lista que es, ¿cuáles son esas cosas que yo sé hacer, que me apasionan y sé que las hago muy bien? Entonces voy haciendo esa depuración hasta que llego a ese punto. A partir de allí, entonces yo puedo empezar a construir algo que verdaderamente pueda estar todo el tiempo alimentando mi pasión por seguir adelante y mi pasión por crear ese proyecto. Entonces, parte de uno comprenderse, uno conocerse y uno comprenderse. Nucelis, ¿nos ibas a decir algo? Sí, que lo que estaba diciendo Carly, que conocerte y saber el valor que tú tienes y cuando realmente comienzas a valorarte y ayudas a otro a ver ese valor que está dentro de él, entonces hay lo que ella dice, ese intercambio, ¿no? Y es donde las personas mutuamente empiezan a conectarse, porque cuando eso está desbalanceado, y eso yo lo he aprendido muchísimo de Carly, o sea, cuando eso está desbalanceado, mira, yo te voy a decir algo aquí en secreto, huye de esa persona, porque no vas a conectar. Al principio puede ser que conectes, pero va a llegar un momento en que el desbalance se va a notar porque vas a estar sintiendo que esa persona no te está dando o tú no estás vibrando en las mismas frecuencias que esa persona. Entonces, sal de ahí, huye de ahí, porque no te va a permitir que eso fluya. Entonces, yo he aprendido mucho eso de Carly y les voy a decir un tips que dice Carly. Echo dos pasos para atrás y me siento y después me siento a comer cotufa. Entonces, eso lo he aprendido muchísimo de ella porque realmente, o sea, tú quieres siempre aportar, quieres dar el valor para ayudar siempre y extender y que realmente hacer un ambiente de armonía, pero hay personas que no están en la misma sintonía. Entonces, en ese momento es tu oportunidad de echar para atrás y como ella dice, siéntate a comer cotufa porque va a pasar y entonces la persona va a tomar conciencia y va a voltear y te va a decir, ¿sabes qué? Tenías razón. Y entonces ahí es donde, bueno, estás tú como ser humano, ¿no? De verdad que eso lo he aprendido mucho de ella, lo aplico a veces. Sí, sí, totalmente. Cuando uno he hecho dos pasos para atrás, primero necesitamos trabajar y es algo que voy trabajando. Todavía tengo cosas por trabajar y las tengo anotadas y todo, pero muchas veces uno se queda anclado a ideas fijas.
Esto de para atrás ni para coger impulso, eso no aplica para todas las veces. Porque cuando tengas que coger impulso va a tener que ser un poquito para atrás, la verdad. Y de hecho, si nosotros comprendemos qué significa ir hacia atrás, porque ir hacia atrás no necesariamente es una mejora. Si yo estoy pintando, por ejemplo, una pared, yo estoy enfocada pintando la pared, taca, y yo juro que voy bien pintando esa pared desde mi punto de vista. Sin embargo, para yo poder revisar si toda la pared está bien pintada y está uniforme, yo tengo que dar 1, 2, 3, 4 pasos para atrás para poder mirar en una nueva perspectiva y tener una vista periférica de la mayor cantidad de información y datos que yo pueda tener de una situación. Vamos a suponer que, o sea, la pared es un escenario, de pronto uno está anclado justo en lo que ve aquí así chiquito, ¿entiendes? Entonces tú vas diciendo que va por aquí, que va por aquí, que va por aquí, y a veces uno se empeña tanto en tener la razón aplastando a los demás y simplemente no lo logran ver. Uno va ilustrando lo más que pueda y luego dice, bueno, creo que este no es el momento o no lo estoy logrando comunicar en el ángulo en que esa persona lo pueda comprender o simplemente esa persona necesita tener la experiencia previa para poder darle el valor al aporte que se le puede estar dando. Entonces, por eso te digo, mira, ¿sabes qué? Cuando uno va y va y va diciendo y ya ves que, mira, necesita tener la experiencia, entonces, bueno, mira, 2 pasos hacia atrás y vuelvo a comer, bueno, no sé si cotufa es una palabra medio rara en otros países, pero de Mira, Latinoamérica, pero hojuelas de maíz, sí, hojuelas porque de hay maíz, países, sí, que lo hablan exacto, de otros nombres. palomitas de Palomitas, maíz, popcorn, por si acaso. tal cual, En tal cual, Venezuela le tal cual. llamamos cotufas. Sí, sí, sí. Así es. Fíjate que John Maxwell le llama eso la ley del cuadro completo. Exacto. Entonces, es poder identificar, y creo que es una de las cosas que más le enseño a los emprendedores, levántate y mira tu negocio desde arriba. Porque cuando estamos sumergidos en la operación, caemos en la trampa de no poder ver los recursos que tenemos. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo alrededor? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Es que lo puedo ver desde arriba, porque cuando estoy metida en la operación no puedo ver esas respuestas. Y cuando estamos conectando con personas y cuando entendemos que la conexión humana forma parte fundamental, porque inclusive, y hago mucho hincapié en eso, aunque la IA está automatizando una cantidad de procesos, ¿quién programa la IA? ¿Quién hace la pregunta? ¿Quién define el prompt? Tu liderazgo, tu capacidad de conectarte con las personas, lo que tú realmente quieres influir en esa conexión. ¿Y a dónde va a llegar? ¿Quién va a leer la IA? Porque después que hace todo el proceso, ¿a quién le llega? Le llega un humano. ¿Y de dónde sale? Sale de lo mismo humano. O sea, al fin de cuentas es un puente que quizás nos acorta la distancia, pero que no concluye y no termina de ejecutar esa conexión si nosotros no la llevamos. ¿Qué le recomiendas tú, Carly, a los emprendedores, a los dueños de negocios que tienden a tener conflictos? O sea, primero identifiquemos cómo son las conductas y los comportamientos de las personas que no tienen la conexión humana como un referente dentro del negocio. ¿Qué ocurre en esos negocios? Porque a veces la persona no sabe cuál es el problema. Entonces vamos a decirle más o menos cómo se gestiona un negocio cuando eso no está presente. Ok, lo primero es que hay que llevarnos a darse cuenta, porque una persona que está en ese punto, mira, ni siquiera sabe. Hay personas que saben, hay personas que no saben y hay personas que no saben que no saben. O sea, no se dan cuenta que no saben acerca de un tema, ¿sí? Y ese es un punto muy peligroso, porque si yo ya estoy pensando que me lo sé todo y no puedo ver otras aristas, entonces eso es un punto muy, muy profundo de desconexión. Y cuando hablo de desconexión, no es solamente, o sea, no es solamente desconexión emocional, es la habilidad que tenga la persona para observar lo que está allí, que debería ser obvio, porque muchas veces decimos, ay, es observar lo obvio, pero realmente es una generalidad, porque lo que es obvio para ti, para mí no lo es, porque tenemos historias diferentes.
Y según esas historias, nosotros tenemos como filtros, lo veo así, como filtros, ¿sabes? Son filtros que va a bloquear o permitir que pase alguna información y otra no. Entonces, lo primero es observar y analizar en qué punto está esa persona. Está en la persona, está en ese punto de sabe, pero además quiere saber más, o simplemente no sabe y dice, mira, la verdad es que no sé, debo aprender. Y se deja, por lo general, se deja guiar. Y la persona que no sabe, es una persona que de verdad, en mi caso particular, ya yo sé que voy a llevarla en un proceso, si quiere pasar por el proceso, es un proceso en donde debe de no saber que no sabe, a ir elevándose a no saber. Y luego de no saber, que se despierte ese deseo por querer saber. ¿Sí? Entonces, es un, no te puedo decir que es un proceso que vas a hacer paso uno, míralo míralo de reojo y con una sonrisa de medio lado, paso dos, porque va a depender de cada una de las personas. Lo que conecta para ti, tal vez no conecta para Nuseli, o viceversa, lo que conecta para ustedes no conecta para mí, o no en la misma secuencia, ¿sí? Entonces, algo que yo creo que realmente es fascinante. ¿Por qué? Porque todos queremos como que, ay, hacerlo todo rápido, todo ya, todo esto, dame la receta. Y luego que tengamos la receta de que todo funcione así, la verdad es que nos vamos a aburrir y vamos a buscar otro reto para poder seguir adelante. ¿Sí? Claro. Entonces, ese es un punto ¿Cuáles, importante. cuáles son, pudieses decirnos cuáles son las consecuencias que tú has visto en estos equipos de alto desempeño? Las consecuencias más duras que viven los que no mantienen esto como una bandera. Bueno, la verdad es que los equipos de alto desempeño no pueden vivir con personas que no saben que no saben. No se puede crear un equipo de alto desempeño de esa manera. Porque una de las principales características de un equipo verdadero es que cada miembro del equipo, porque estamos hablando de equipo, no nada más de grupo, sino que cada miembro del equipo sabe lo que el equipo requiere, sabe las metas del equipo y además tiene tanta interacción y sabe que tanto que puede predecir lo que el otro, ¿sabe? Requiere solo con mirarlo y ni siquiera hablar. ¿Sí? Entonces, si yo estoy desconectado, simplemente en el área mecánica, ese grupo, eso primero no se crea un equipo, sino que se hace un grupo. Y ese grupo va a ir mermando y va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque realmente no hay conexión, sino que hay necesidad. Y si solo te mueves por la necesidad de supervivencia, porque todos tenemos necesidades, pero si solamente lo haces por sobrevivir y no por crear y no por el propósito y no por la pasión, ese grupo va a tener tendencia a ir haciéndose más pequeño y luego a desaparecer. Y conozco muchos y aquí quiero hacer un llamado de conciencia a los CEOs, a los emprendedores, que busquen cuál es el punto en común. Yo siempre le digo a mis clientes, busca el punto en común. Es que a mí la gente no me dura, busca el punto en común. No, lo que pasa es que yo no sé, aquí la gente no se adapta, no se compromete, busca el punto en común. ¿Sabes que cuando busca el punto en común, sabes cuál es? Eres tú. Eres tú en la manera en que contrata, eres tú el perfil que defines a las personas, eres tú. Y creo que uno de los mayores errores de nuestros empresarios y nuestros emprendedores es que buscan a las personas no de acuerdo al cargo que requieren, a las funciones que necesitan, sino de acuerdo a si es mi amigo, si me lo recomendaron, estoy corriendo, tengo que abrirle a mañana y no tengo a nadie. Mira, Petra llegó, tráete a Petra, no importa, aquí me ayuda, yo le enseño. Creer que podemos enseñarlo todo y que sobre la marcha vamos a funcionar. Y ahí hacemos un quiebre enorme porque que generamos desconfianza en nuestros equipos, generamos fricciones en nuestros equipos. Empieza a haber una desvalorización del crecimiento profesional de las personas que tienes alrededor
porque entonces dice, ¿para qué yo voy a estudiar si igual van a contratar a alguien que no haya estudiado? ¿O para qué yo me voy a preocupar si igualito le van a dar los mismos beneficios que a mí? Entonces empieza un punto de comparación porque no definimos cuál es el equipo que quiero formar. Y en esas conexiones humanas requerimos incluir cuáles son esas actitudes, aptitudes, pero también, hey, ¿qué es lo que yo quiero con ese puesto? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Cuál es la función específica que va a tener? Y desde ese punto de vista, sumarlo a mi equipo. Porque pueden haber personas, y lo he vivido muchas veces, que tienen un alto nivel de competencia, pero no necesariamente coincidimos en los valores. Y aquí las decisiones organizacionales y cuando estamos en los picos más altos de crisis organizacionales, desde los valores es que se resuelve. Entonces, muy pocas veces los problemas que nos crean un cuello de botella en nuestras organizaciones tienen que ver con la competencia y con el conocimiento. Tienen que ver con lo que somos y gestionamos nuestras emociones y nuestros valores. Y cuando te digo esto y me apasiona, y porque hay gente que tienes que sacar a pesar de todo el amor que puedas tener dentro de la compañía y que como amigos somos maravillosos, pero como personal adscrito a la compañía ya no generas el impacto dentro de la organización. Puedo sostenerte como mi amigo, puedo sostenerte como mi familia, pero no puedo sostenerte en un marco entendiendo que la organización es un tercero que requiere específicamente unos resultados. Y aquí te pregunto, Carly, porque yo creo que es una de las partes más incómodas que viven nuestros CEO y nuestros emprendedores. ¿Qué pasa cuando esa persona en algún momento fue parte del gran equipo, pero empieza a hacer luego un saboteo, digámoslo desde ese, y abro comillas, ¿no? O sea, se desalineó, simplemente cambiaron sus intereses y eso está bien. Eso está bien y está perfecto para su naturaleza, está perfecto para su forma de ser, eso está bien. Ahora, ¿cómo atender ese tipo de casos? Y desde dónde verlo, desde qué perspectiva verlo para no sentirse culpable. Bueno, primero, o sea, qué buena pregunta y me acuerdo mucho a dos anécdotas que pasé. Una hace 2 años y la otra hace como un mes y medio, ¿ok? Vamos a hablar, quiero conversar primero eso como que qué pasa cuando alguien se desalinea, ¿sí? Lo primero es mirar un poquito más allá y buscar la esencia, primero saber en dónde empezó ese desalineamiento. O sea, todo tiene una causa y tiene un momento preciso en que haces como el clic y se detona. ¿Sí me explico? Empezar a poder rastrear incluso con la persona eso, sin acusar, o sea, sin el, mira, ¿qué te pasa? No. O sea, ok, ¿cómo estás hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo te sentiste de manera, o sea, de esta manera? ¿O qué sentiste? ¿Cuándo perdiste la pasión? Porque realmente, básicamente, muchas veces se pierde la pasión. Por lo general, pasa, mira, cuando ya tenemos un equipo ensamblado, por lo general pasa que cuando una persona, y en la vida en general cuando pasa que cuando la persona tiene una meta es algo que alcanzar, algo que quitar de la vida, pero por ejemplo, si yo tengo como meta pagar las deudas, entonces yo tengo que quitar las deudas de la vida, pero tengo una meta definida, que es algo que yo quiero tener o alcanzar. Y la vía y el por qué o el cómo yo alcanzo esa meta es el propósito, o sea, es mi camino para. Y si yo erré en el camino, o sea, en el propósito para alcanzar la meta, yo empiezo a tener algo que se llama o sea, yo fallé en mi propósito, o sea, fallé. Y en el momento preciso en que uno tiene una falla, a ver, yo explico esto así. Yo voy teniendo como un juego y quiero alcanzar una meta y quiero lograr algo y cuando no lo estoy logrando, justo en ese momento parece que se activara en la mente un switch, ¡pac! Se levantó el switch de estás justo en el punto en donde se puede
activar el modo enemigo. Entonces se te dispara el monstruo y tú te conviertes en tu propio enemigo. Ojo, y muchas veces no queremos decir nombres. No queremos, cuando digo decir nombres, no queremos decir el enemigo. ¿Sí me explico? Porque uno puede llegar a ser el enemigo. Y de hecho, sin poner puntos, sin llevarlo a temas religiosos, sino espiritual y bajo las definiciones, yo necesito saber, por ejemplo, quién es Satán. Si yo busco la definición de Satán, ¿sí? Busco la definición de Satán en el diccionario y empiezo a hilar la definición se llama, es oponente, es el significado, es enemigo. Enemigo es alguien que se opone. Eso es cuando yo voy en ese camino y ¡pam! Fallo, ¡pam! Se activa el switch. O por lo menos está a punto de activarse, ¿sí? Y lo más interesante de todo es que soy yo quien decide activar el switch o no. Entonces me convierto en mi propio oponente, en mi propio enemigo y me empiezo a aplastar o ya va. Ay, me equivoqué. Ok, vamos a analizar qué fue lo que faltó o dónde me desvié o qué fue lo que ocurrió, pero sin atacarme, sino qué es lo que yo puedo aprender de esto, ¿sí? Con amabilidad. Porque alguien que no trate con amabilidad a las otras personas, por principio de cuentas, lo que está haciendo es no tratarse amablemente a sí mismo. Yo no puedo tratar a una persona bien si yo misma no me trato bien. No desde el fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que requiero hacer? Encontrar en qué punto esa persona del equipo tuvo un propósito que no logró y entonces empezar vamos a pagar, porque se le prendió el switch. O sea, bueno, así lo veo yo, es la manera de explicarlo. Se le prendió el switch y está peleando, ni siquiera con el equipo, solo que el equipo está peleando realmente consigo misma o consigo mismo, no con el equipo, no con la persona. Obviamente, si está teniendo, está lanzando, ¿ok? Dardos, por decirlo así, pero realmente no se está dando cuenta quién es la persona que está del otro lado, porque está poniéndose a sí mismo. Yo estoy convirtiéndome en el oponente, entonces juego contra mí todo el tiempo y dejo de mirar a la otra persona del equipo y de lo que quiere hacer y lo que quiere aportar. Ojo, esto que te estoy diciendo es porque lo he aprendido, pero hay que llevarlo a la práctica y empezar a darle en el campo de juego para que uno pueda realmente decir, wow, hoy fui mi mejor amiga, hoy fui mi mejor amigo, a ver, ¿cuántas veces fui? Y empezar a contabilizar, ¿cuántas veces hoy sí me traté bien? Porque hasta cuánto contabilizar lo malo. ¿Y qué pasaría si contabilizáramos las ganancias en vez de las pérdidas? ¿Sí? Entonces es ir guiando a esa persona y yo poder encontrar ese punto y decir, ok, vamos a reavivar cuál sí era el propósito y qué era lo que sí tú querías obtener. Porque si no lo estás obteniendo en este momento, no quiere decir que no lo vas a obtener. Quiere decir que lo que necesitamos es recalcular y reavivar esa fuerza. Recalculamos el siguiente movimiento con el aprendizaje que tuvimos y ahora reavivar esa fuerza y ese ímpetu, porque yo necesito una fuerza dirigida para alcanzar lo que quiero alcanzar. ¿Sí? Entonces, pero si yo estoy peleando conmigo mismo, estoy aquí en el mismo sitio y no me puedo mover. Y pierdo fuerza. ¿Sí me explico? Claro, totalmente, totalmente, Carly. Y no, nadie puede dar lo que no tiene. Y me gusta eso cuando identificamos. Por eso creo que hay algo valioso y es el poner en cuenta a nuestro personal cuando está fallando. No suponer, y aquí es uno de los mejores acuerdos de Miguel Ruiz. No supongas, no supongas, porque de esos cuatro acuerdos, ¿por qué rescato este con tanta fuerza? Porque precisamente es una de las premisas, no pensar que el otro piensa igual que yo. Y cuando nos hacemos
cuando como CEO o emprendedores vemos que nuestro equipo que está alrededor está cambiando su postura, su conducta, su comportamiento, bien puede ser por una situación externa que simplemente le está trayendo, porque eso es mentira, eso fue en los tiempos de Taylor y Fayol, que te decían en la administración, usted cuelga su problema en la puerta y luego pasa. Mentira, ya sabemos que eso no ocurre porque eres un ser integral y tus emociones se van contigo y tus pensamientos se van contigo. Puedes estar ocupado y por un momento lo olvidarás, pero esa emoción y esas hormonas están ahí, te van a hacer reaccionar. Entonces, em, entender que hacer los alertas correspondientes a nuestro equipo de manera inmediata, no esperar que se crezcan. O sea, he notado estos 3 días que tu comportamiento ha sido de esta manera. ¿Y por qué digo he notado en estos 3 días? Porque en ocasiones se nos olvida hacer la observación del tiempo. Tú te comportaste mal o tú ya estás llegando tarde y entonces pareciera un peso gigante. No, no, ya va. Voy a resaltar que el feedback tiene que ver con esto en estos 3 días, no esperar a que estés aquí para resolverlo. Y aquí para quienes no me están oyendo, los que están en radio, que no me pueden ver, discúlpenme que hice un movimiento para hacer entender hasta la coronilla para reaccionar. No es hacer la observación. ¿Cómo pudiésemos hacerlo mejor? ¿Qué necesitas de mí para poder ejercer un desempeño correcto? Si este es el objetivo que queremos trazar, ¿qué crees tú que hace falta de parte de la organización para que lo puedas alcanzar? ¿Quieres que te enseñe alguna competencia? ¿Necesitas mi colaboración? ¿Quieres que te diga alguien más? O sea, hey, eh, lo que esté a disposición, pero atenderlo a tiempo y hacerlo recurrente hasta 2, 3 veces, pues cada quien tendrá la oportunidad de decidir en su organización cuántas veces quiere hacer esas apelaciones. Yo me libro de culpas, cada quien tiene su metodología, pero sí definitivamente hacerlo desde el primer momento y esa conexión humana que prevalezca, como decíamos al principio, que no solamente es y tú lo decías al comienzo, cuando yo quiero realmente traer a la mesa qué tengo para ti. Y si tú eres mi equipo y siempre has dado para mí un resultado, en este momento, ¿qué puedo hacer yo para que sigamos en la misma línea? ¿No? Ahora, ¿qué crees tú que pasa en los SEO y en los emprendedores cuando no somos capaces de dar esos pasos, sino que preferimos callarnos, callarnos, callarnos y estallar cuando ya estamos como olla a presión, digamos que ollas que cocinan a vapor, que se ensamblan y en ese momento cuando empieza a chillar es porque ya está por explotar. Ok. Am, Mira, creo que hay una sobrecarga muy grande, ¿ok? Simplemente hay una sobrecarga muy grande, una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga de cosas que tienes por resolver, que no te permiten mirar tal cual. Y además, pues, el tener más información que sea precisa. Creo que la mayoría de sobre todo las pequeñas y las medianas empresas y los emprendedores tienen esas situaciones. ¿Por qué? Porque no se miden. Entonces, cuando tú no te mides, empiezas a ocurrir lo que me estás comentando, empiezas a suponer. Entonces, cuando tú empiezas a suponer, empiezas a trabajar en base a opiniones, porque es una opinión. En cambio, cuando empiezas a medir con los indicadores de gestión, puedes observar lo que está ocurriendo y los hechos, ¿sí? Entonces, a los SEO les pasa mucho o nos pasa mucho que tenemos tendencia a, como queremos todo más rápido, y tú lo pudiéramos hacer más rápido una sola vez, ¿sí? Pero si te toca hacer absolutamente todo, definitivamente te vas a ralentizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tienes el equipo alineado, precisamente ¿por qué? Porque tienes demasiadas cargas tú todavía operativas y no directivas, ¿ok? Entonces no tienes los lineamientos puestos, no tienes políticas, no tienes herramientas para direccionar, estás tan abrumado que luego terminas no pudiendo observar lo que hay. Tienes exceso de filtros, entonces tiene como una masa aquí que se vuelve una coraza que no te permite sino ver un poquitico nada más el panorama y dejaste de ver, de tener
ese punto de vista o esa mirada panorámica, ¿sí? Desde arriba que permita mirar el futuro. Estamos tan anclados en el presente y en la rutina de resolver. Bueno, yo los llamo los juegos del hambre. ¿Sabes? Es sobrevivir, corre, es que cuando realmente te toca tomar una decisión, estás tan cansado, estás tan abrumado que no lo ves. Pero es básicamente ¿por qué? Porque necesitas herramientas de organización y necesitas poder despegarte desde las profundidades hasta ponerte aquí y dices, ah, no, ya entendí, ¿sabes? Porque a veces queremos invitarte a un gran paseo y le pedimos al océano que, oh, wow, sí, pero es que ¿por qué no ves las estrellas? Te invito a un paseo en las estrellas, a caminar por el campo con cero contaminación lumínica y vamos a caminar juntos para que admires las estrellas y te voy a dar un par de zapatos y en uno de ellos yo tengo dos piedritas. Y te decís, pero mira las estrellas, mentira, no vas a poder ver las estrellas con la piedra en el zapato. Vas a necesitar parar un momento, desamarrarte el zapato, sacar la piedra y volverla a poner. Pero para muchas personas el detenerse un momento lo sienten como que es una tragedia y estoy perdiendo o me estoy quedando atrás. ¿Sí? Pero tal vez ese es el momento de afilar el hacha, como quien dice, ¿sabes? Del séptimo hábito, afilar el hacha, o sea, desamárrate el zapato, quítate la piedrita, refrescate los piecitos, agradece que ellos te están ahí sosteniendo y vuélvete a amarrar. Y dale play. Así. Lucelis, cuéntame. No, wow, yo tengo aquí mi clase magistral. Sí, de verdad que 100% lo que ella dice y eso es justamente prácticamente lo que estoy trabajando, de poder salir en muchas cosas operativas para poder entrar en el área de estrategia como tal, como CEO, que a veces nos cuesta mucho soltar y eso es el tema de control, ¿no? Entonces hay que ir siempre trabajando, mejorando y dice, ahorita estoy en ese proceso de afilar el hacha y creo que nosotros en cierto momento tenemos que estar siempre afilando el hacha porque va subiendo de nivel. La vida es un juego de niveles, o sea, como que si vas jugando, entonces, ok, desbloqueaste aquí, pero para ir al siguiente nivel necesitas desarrollar nuevas habilidades que te va a permitir sobrevivir a ese bloque que tienes que pasar. Entonces, pero cuando lo empieces a mirar como un juego, ya te cambia la perspectiva, porque si no va a estar un eterno sufrimiento, te voy a decir aquí, y entonces vas a estar con ese ayayay, pero cuando ya tú lo ves como una oportunidad, epa, y aquí les voy a decir algo, yo en unas reuniones, que no voy a comentar el sitio por temas de seguridad, cuando entro a una reunión, en algo que estoy participando, voy con una mentalidad de que, ok, voy a entrar en el campo de batalla, dime entonces qué debo aprender hoy. Entonces, cuando vas con esa actitud de que qué voy a aprender hoy en mi entorno, de lo que va a pasar es lo que justamente tiene que pasar. ¿Para qué? Para que tú crezcas. Simplemente para que te des cuenta, tomes conciencia, crezcas y avances. Si los demás lo quieren ver o no lo quieren ver, quieren avanzar, no quieren avanzar, ya eso es un tema de cada quien. Pero permítete tú todos los días avanzar, aun cuando suene trillado. El 1% sí está trillado, pero te voy a decir algo, avanza siempre el 1% porque es lo que te va a ayudar justamente de ir avanzando en tus metas. Es lo que quería aportar. Yo, tú hablabas y yo escuchaba la canción de Mario Bros en mi oído. Tun, 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 turun, tun, tun, turun, tun, tun, turun, tun. Lo estaba buscando, pero para los que me están escuchando y los que nos están viendo, puedes buscarla. Tun, tun, tun. Y entonces salió la florcita y salió la moneda. Y después que sale en el siguiente nivel, tal cual, tal cual. Pero fíjate que hay algo maravilloso en lo que acabas de decir, Nuseli, y yo creo que cuando mi postura es totalmente de aprendizaje y de agradecimiento a lo que ocurre es lo que corresponde, quiera o no, las personas que están a mi alrededor se impactan. Y aquí es Sí. donde quiero detenerme, porque
podemos decir, no importa lo que hagan los demás, no, sí me importa, pero sabes que la única forma de que me importe correctamente las personas que están a mi alrededor es que yo haga el trabajo en mí que tengo que hacer. Porque la única forma de que las personas que están a mi alrededor crezcan es que yo lo haga. El cambio en el mundo ocurre cuando el cambio soy yo. Entendiendo Ujú. esto, yo puedo decir entonces, cada vez que yo entiendo que la situación que voy a vivir es apremiante, es difícil y la voy a aprender y la voy a agradecer, mi conducta, mis reacciones, mis acciones, todo está combinado en armonía para transitar ese espacio, por muy difícil que sea. Y eso va a impactar porque ahí es donde viene tu zona de brillo, ahí es cuando tú resaltas y impactas a los demás y dices, pero ¿cómo es que está tan tranquila? Yo quiero ser como ella, listo, simplemente modela, modela y enseña a tu equipo. Si hay algo que hay que decirle a los CEO y a los emprendedores hoy es que si tú quieres que las conexiones humanas formen parte de esa base fundamental que necesita tu negocio, el que tiene que aprender a conectar antes de pedir la mano, definitivamente conectar el corazón, eres tú. Ujú, totalmente, Totalmente de acuerdo. totalmente. Sí, Es así. Carly, esto ha sido una conversación súper, súper, súper sabrosa, que le llamo yo Sí. a esto, ¿no? Y de crecimiento y cómoda, fluida. Qué rico estar con personas que definitivamente tienen mucho que aportar y que tu experiencia y tu transitar en una palabra, en una frase, estoy segura que está ayudando a nuestros oyentes el día de hoy. Radio Coaching Mundial se escucha en 4 continentes y somos más de 13 millones de personas escuchando y que nos ven en offline en nuestra plataforma de Facebook. Por eso quiero pedirte, Carly, en honor a esas personas que nos están escuchando, ¿cuál sería ese mensaje que tú podrías darle a esos emprendedores, a esas personas que incluso están en sus trabajos, que forman parte de esos equipos? ¿Cómo lograr un equipo de alto desempeño entendiendo que todos somos equipos, en familia, en pareja, en nuestras organizaciones? ¿Qué ponemos en marcha? ¿Qué le diría a Carly? Les diría que sin importar lo aparente del entorno, ¿sí? Les diría que estuvieras muy pendiente de lo siguiente, sin importar cómo esté el entorno y lo aparente que sea el entorno. Tú eres la pieza fundamental que puede causar el efecto que tú quieras causar en todo ese entorno. Eres la pieza fundamental. Tienes todo el poder. Tienes absolutamente todo lo necesario para poder iniciar ese cambio que tú quieres ver. Entonces, apuéstale a eso, apuesta a ti, ¿sabes? A que sí lo vas a poder lograr, porque el hecho de que si yo mejoro el 1% cada vez, eso se está notando. Y aunque aparentemente tú no lo estés viendo, es importante que sepas que no estás viendo algo cuando tú estás siendo ese algo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ese cambio y esa influencia no exista. Sí eres una influencia y dedícate a ser esa influencia positiva para ti todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es lo que yo diría, porque si eres importante, si te están mirando, solo que no sabes que te están mirando. Y sobre todo, valora, porque muchas veces tenemos tendencia a decir, bueno, ¿qué haces cuando nadie te ve? Yo lo cambio. ¿Qué haces cuando solo tú te ves? Porque si no te estás minimizando. ¿Qué haces cuando tú sola o tú solo te ves? Eres importante, eres grandioso, eres grandiosa y tú puedes generar verdaderamente ese cambio que tú quieres. Así que sigue adelante. Me encanta esa frase, Carly. ¿Qué haces cuando tú solo te ves? Sí, Yo diría, ¿qué hago entonces cuando yo soy el yo solo te protagonista veo. y el observador? Genial, Exacto, genial, exacto. genial. Me pongo como la figura principal de esa película. Exacto. Claro que sí,
claro que sí. Qué buena analogía. Gracias, Carly, por rescato esa frase. Me quedo con esa frase y la llevo para mí porque la voy a poner en práctica. No sé. No, bueno, gracias Carly, gracias Roxana, gracias Radio Coaching, de verdad que hoy sigue avanzando como una canción que canto por las mañanas, sigue caminando, aun cuando existan muchos desafíos en el día, sigue caminando, sigue que no te detengas, o sea, que no te pare el miedo, que no te detenga el obstáculo. Mientras más grande sea el desafío, disfrútalo, porque mayor va a ser tu crecimiento. Y créeme, como dice Carly, a lo mejor tú no lo notes, pero las demás personas van a notar ese paso que has dado, ese cambio que has dado, esa transformación que fuiste intencional y que te dedicaste a realizarlo con enfoque, con un propósito. Y mantén siempre tu propósito aquí, que lo veas todo el tiempo. Yo lo tengo en mi pared y te voy a decir cuál es mi contrato: ser una mujer exitosa, feliz y líder. Así que no hay más nada que decir. Gracias. De verdad que Carly, para todas las gracias. personas que te escucharon el día de hoy, ¿dónde estás? ¿Cómo se te ubica? Cuéntanos. Bueno, me pueden ubicar por @soy Carly M. Carlin, que es de Soy Carly Montiel, con 6 con Y, soy Carly en Instagram, también en TikTok. Me encuentras como Carly Montiel en Facebook también. Y bueno, mi número es 0414-432-9597. Le pones delante un +58. De verdad que agradecida, de verdad que esto ha sido así como que el cafecito de la tarde, por decirlo así. Ha sido maravilloso. Gracias por la invitación. Claro que sí, Carly, y te invito ya de antemano a una nueva sesión con nosotros en Ay, miércoles de gracias. mentoría. Y por qué no hacer un live para nuestros oyentes de Mentoría Hispana a través de nuestro Instagram, porque se trata de agregarle valor. Y Mentoría Hispana busca hacer crecer a los hispanos desde la experiencia de quienes hayan transitado el camino. Y de esa manera nos comprometemos con el mundo hispano a hacerlo crecer, porque tenemos mucho que dar, tenemos mucho que enseñar y también tenemos mucho que aprender de ustedes, así que contáctenos siempre, la grabación queda acá. Carly, te pasamos la conexión y para los que quieran el artículo, recuérdense que por LinkedIn también hacemos un resumen de nuestra entrevista de hoy y la compartiremos con Carly. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, miércoles de mentoría hispana, miércoles de lecciones de negocio y liderazgo. Gracias, Carly, gracias, Nucelis, nos Gracias a vemos en ti. la próxima. Chao. Hasta Ay, luego, Radio gracias. Coaching Mamá. Mundial. Beso, un placer.